Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy continuamos con la serie basada en el libro Las 9 guerras de los tiempos del fin, escrito por el Dr. David Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León. Donald Dolmus, del Ministerio en Defensa de la Fe, nos presentará la primera parte de la quinta guerra, la guerra en los cielos. Así que si están listos, ¡vamos! Hola Donald, otra vez muy emocionada de que estés aquí para compartir las 9 guerras del fin. Hoy con la guerra en los cielos. Esto va a estar muy interesante, así que ¿cómo estás? Y gracias por compartir esta información tan importante que es tan relevante para estos tiempos. Hola Graciela, es una gran bendición y un gran privilegio poder estar de regreso en tu programa, en tu canal. Y gracias sean dadas al Señor por la oportunidad que nos da a ambos de poder desarrollar estos temas que son muy importantes en estos tiempos del fin que estamos viviendo. Y esperamos que esta serie de estas 9 guerras de los tiempos del fin estén siendo de mucha bendición para las personas que están siendo bendecidas por estos programas, y sinceramente esperamos de que su interés, su espíritu de investigación se haya despertado y no se queden solamente con las cosas que nosotros estamos hablando, sino que vayan más allá e investiguen, lean más pasajes, busquen alguna concordancia, busquen algún comentario, que ahora se pueden conseguir muy buenos comentarios en línea, y esa es la idea de todos estos programas que hemos estado grabando en estas últimas semanas. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo te gustaría empezar? Muy bien, vamos, como ya bien lo dijiste, ya nos estamos adentrando en la guerra número 5, ya estamos más para allá que para acá, como decimos aquí en Nicaragua, y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir el doctor David Reagan sobre esta guerra número 5 que está descrita en el capítulo 12 de Apocalipsis, y él comienza diciendo que el profeta hebreo Daniel profetizó acerca de esta guerra hace 2600 años en el último capítulo de su libro, y en el capítulo 12 y el versículo 1 él escribió lo siguiente, que te voy a pedir que por favor que lo leas para nosotros. Ok, Daniel 12:1 de la versión Nueva Biblia de las Américas dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Gracias. El doctor Reagan hace una observación de que la frase que aparece en este pasaje como en aquel tiempo se refiere a los tiempos del fin. Así que vamos a entrar de lleno con el análisis que hace el doctor Reagan acerca de esta guerra número 5. Creo que este pasaje tiene aplicación a toda la segunda mitad de la tribulación, cuando Miguel es descrito como activamente involucrado como el protector del pueblo judío, pero creo que es particularmente aplicable a una guerra que ocurrirá en los cielos en el punto medio de la tribulación. Esta guerra celestial será completamente diferente de las otras 8 guerras de los tiempos del fin. Eso es porque será una guerra sobrenatural en los cielos entre ejércitos liderados por Satanás y el arcángel Miguel. Antes de considerar la naturaleza y el propósito de esta guerra, que ocurrirá a la mitad de la tribulación, necesitamos hacer una pausa y considerar en detalle a los dos adversarios. Comenzaremos con Satanás. Veamos ahora la meta de Satanás. El planeta Tierra está en rebelión contra Dios y lo ha estado durante 6,000 años, desde que Adán y Eva fueron atraídos por Satanás a pecar. Este planeta fue creado originalmente para la humanidad y Dios concedió a Adán y Eva la soberanía sobre él. Pueden leer Génesis 1, desde el versículo 28 al 31.
pero cuando pecaron, perdieron esa preciosa soberanía ante Satanás, y él ha sido el Dios con D minúscula de este mundo desde entonces. Segunda carta de Corintios 4:4 y primera de Juan 5:19. Pero Satanás quiere más que eso. Él desea derrocar el mismo trono de Dios en el cielo y ser adorado en la tierra como Dios, nuevamente con D minúscula, por toda la humanidad. Él tiene un plan para lograr estas metas, y el anticristo es un elemento clave en ese plan. Satanás es quien seleccionará al anticristo, lo poseerá espiritualmente, lo empoderará políticamente y manipulará su liderazgo. Satanás y el anticristo se convertirán en uno cuando Satanás lo posea. Y no hay manera de entender completamente al anticristo sin conocimiento de quién es Satanás, cómo opera y qué espera lograr. Entonces, ¿quién es este Dios del anticristo? ¿De dónde vino? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo interactuará con el anticristo? ¿Y cuál será su destino final? Desestimando a Satanás. La ironía de Satanás es que, a pesar de su increíble poder y su abrumadora influencia para el mal en el mundo, la mayoría de la gente no parece tomarlo en serio. Para muchos, no es más que un personaje de dibujos animados con un traje rojo, con una mueca de desprecio en la cara, cuernos en la cabeza y un tridente en la mano. Una encuesta del Centro de Investigaciones Barna, realizada en 2009, reveló que el 78% de los cristianos profesantes creen en el Dios de la Biblia, pero solo el 30% evidencia una fuerte creencia en la realidad de Satanás. La mayoría de los cristianos, un 60%, estuvo de acuerdo con la siguiente afirmación: Satanás no es un ser vivo, sino un símbolo del mal. Otra fuente reveló que el 75% del clero estadounidense no cree en la realidad de Satanás. Y tenga en cuenta que estos son los puntos de vista de los cristianos profesantes. A los no cristianos no les importaba Satanás. Lo descartaron hace mucho tiempo como una superstición del cristianismo. Hagamos un breve paréntesis aquí, Graciela, con respecto al análisis que está haciendo el Dr. Reagan, y ya hemos visto principalmente en Estados Unidos cómo se han estado aperturando estos clubes en escuelas públicas donde los niños, luego de las actividades curriculares, pueden participar en estos clubes satánicos. Y también hemos estado viendo cómo se han estado aperturando templos satánicos. Y por supuesto lo que dice aquí el Dr. Reagan de que se han creado programas de televisión o series donde Satanás es presentado como un héroe o como un ser humano. Sé que en Netflix hay una serie muy famosa, no recuerdo ahorita el nombre. Lucifer. Imagínate, o sea, lo ponen así ya tan descaradamente. Entonces me gustaría escuchar algún comentario tuyo sobre esto que te estoy diciendo. Sí, el satanismo está avanzando en todas las ramas. Ahora Disney tiene una serie, es un programa donde una muchacha queda embarazada por Satanás. No sé si es la misma serie o es otra, que una muchacha recibe como herencia un culto satánico. Y bueno, si uno mira Hollywood, cómo empezaron ciertas cantantes. Estaba viendo al principio como Beyoncé, por ejemplo, se la veía bien dulce, y ahora se la ve totalmente transformada. Y así como ella, muchos. Hay un documental en YouTube que se llama Vendieron su alma por el rock and roll, y lo que hacen es un análisis de cómo los artistas venden su alma y muestran actrices que dicen: si ustedes quieren triunfar, no tienen nada que ver con el talento, hay que vender su alma. Y estaban contando la historia de, en estos momentos no me acuerdo el nombre, pero era un grupo de blues que tocaban a los años, 40 por ahí. La cuestión es que había alguien que los admiraba mucho, y cuando ellos dejaban de ensayar, ese muchacho agarraba la guitarra y cantaba horrible, y tocaba la guitarra horrible. Y bueno, en un momento él decide irse y llega hasta un cruce.
que incluso hay una canción, para cuando publique este programa espero haberla encontrado, que es en un cruce de dos rutas, y él ahí tiene un encuentro y él pide que se le dé el regalo de la guitarra y hace un pacto con Satanás. Y después de unos meses vuelve a ese mismo grupo y ellos decían en la entrevista que no practicaba ni nada, pero tocaba perfecto y se lo considera como el padre de los blues. Y así como él, muchísimos. Hasta de Michael Jackson y otras bandas de rock and roll dicen que las canciones se escriben solas en el papel. O sea que ellos no es que tengan el talento, sino que hay algo que se los da. Y estas son entrevistas tras entrevistas tras entrevistas. O sea, no es que alguien opina que eso es lo que sucede. Ellos mismos dicen que ellos reciben las canciones. Así que, lógico, con toda esa influencia y con la excusa de que los cristianos empujan, cosa que no es cierto, ¿no? Empujan la religión. Ellos lo que hacen es, se van en contra del cristianismo, pero son ellos los que empujan la religión satánica, ¿no? Y se han infiltrado en las escuelas, se han infiltrado en el gobierno, mientras que en algunos lugares han sacado los 10 mandamientos que estaban en piedra enfrente de lugares de gobierno. Han puesto la estatua de Baphomet sentado, que es un dios que es como hombre y mujer, porque tiene senos, pero es hombre, pero bueno. Y hay 2 niños mirando esa estatua. O sea, eso ellos lo ven bien. Y como vos decís, lo presentan como que es el héroe, que es mal entendido, que el malo es Dios, que Satanás fue oprimido, ¿viste? Lo presentan como víctima. O sea, lamentablemente es horrible. Pero eso es culpa de los cristianos mismos, porque en los 60 sacaron la oración de las escuelas. Y según tengo entendido, el grupo que peleó por esto era un grupo muy pequeño, pero nadie hizo nada. Y lograron sacar la oración de las escuelas, ¿viste? Pero ahora hay un gobernador que ha determinado que en las escuelas van a empezar a enseñar la Biblia. Mire esa noticia. Recuerdo que había una serie infantil y tenía por supuesto que ser de Disney, si no me equivoco, y esta serie se llama Gravity Falls. Y esta serie de dibujos animados estaba llenísima de ocultismo relacionado con el tema de la masonería, un libro como de conjuros y esas cosas. Y pues uno como padre cristiano se queda estupefacto de ver la claridad, o diríamos más bien de alguien que lo hace como de forma muy clara el mal. ¿Cómo le llamaríamos a esto? Como desvergonzada. De Sí. que alguien que está haciendo algo malo y, como decía Jeremías, ya no saben cómo sonrojarse. Y entonces esta serie llamada Gravity Falls tenía todo eso. Tengo aquí Sí. abierto un artículo que te lo voy a enviar para que lo incluyas luego en este programa, que tiene el título lo siguiente: es de finales de 2022, publicado en CBN News, y advierten del alto contenido de ocultismo y la brujería domina la nueva película de Marvel del Doctor Strange. Y en una parte acá dice lo siguiente, dice la guerra contra Dios de Marvel y DC. Y aquí están citando al pastor Joe Schimmel, pastor principal de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California. Tú sabes que California es un estado que tiene a un hombre perverso como gobernador. No vamos a mencionar el nombre para que YouTube no nos dé un strike. Pero acá está diciendo el pastor Schimmel que lanzó recientemente un documental de 7 partes en ese año y que se llama así, La guerra de Marvel y DC contra Dios, y dice que esta serie destaca cómo estos cómics populares y las películas que han generado están llenos de temas anticristos que glorifican la violencia, la perversión sexual, la blasfemia y el ocultismo. Y una declaración que hace acá el pastor Schimmel es: estamos llamados a exponer la maldad que está ocurriendo, dejar que la gente sepa que necesitan ponerse toda la armadura de Dios, proteger sus corazones y mentes. Y dijo también: evalúa lo que estás viendo, sosténlo ante el lente de las Escrituras, protege nuestros corazones, familias e iglesias, levanta todo esto a la luz de Cristo, y Jesús es el superhéroe supremo. El problema es que las iglesias no te enseñan. Yo crecí espiritualmente en una iglesia evangélica y nunca se habló de la guerra espiritual.
Es como que si bien nos ponemos la armadura para protección, pero nosotros somos parte del ejército, ¿no?, de Dios, y no conocemos al enemigo. Entonces, el problema es que muchas de estas películas, por ejemplo, las películas de Harry Potter, los encantamientos que hacen son reales. Y al mirar esa película, uno se pone en comunión con esos encantamientos y a través del televisor entran en el ambiente del hogar y los niños son afectados. Entonces, ¿qué pasa? La palabra dice, cría a tu hijo en el camino, ¿verdad? Y cuando sea adulto volverá. Eso se aplica también para el ocultismo. Por eso hay una generación de jóvenes que son todos satánicos, porque han crecido con Harry Potter. Hay películas como la película de Aquaman, que aconsejaban no mirarla, porque parte de las cosas que él hace son rituales satánicos. Y son rituales verdaderos, a diferencia de la película que se llama The Lord of the Rings, o sea, el Señor del Anillo, o de los Anillos, que es la lucha entre el mal y el bien. Esa película, a pesar de que muestran monstruos, no es satánica, es una lucha entre el mal y el bien. Pero las de Harry Potter, las de Disney, hasta las viejas, esa de fantasía creo que se llama en español, Sí. eso es puro magia que muestran. Entonces los niños ven eso y les entra un espíritu de rebeldía. Entonces un niño que está mirando todas esas series, esos programas, un bebé que después de 1 año, 2 años o meses empieza a demostrar un espíritu de rebeldía que no se explican por qué, es por lo que están viendo. Escuché el testimonio, antes escuchaba un programa que se llama Omega Man y había 2 mujeres que tenían un ministerio de liberación y una de ellas decía que estaban un muchacho y una muchacha de la iglesia que de repente hicieron cita con ella separados, o sea, no es que fueron los 2 juntos, ¿no?, que estaban teniendo pensamientos homosexuales y ambos coincidían en que no se explicaban por qué. Entonces ella le preguntó a cada uno qué hicieron que fuera distinto de la rutina, ¿no? Y ambos respondieron, fuimos a Disney. Y de una visita volvieron con esos pensamientos, de solo visitarlo, o sea, de ir de vacaciones, ¿no?, a Disney. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y lamentablemente el cristiano no presta atención. Yo misma, antes de saber lo de Harry Potter, vi las películas, porque a mí me fascina todo lo que es fantasía y lo que es ciencia ficción, hasta que después me enteré y wow, ahí me quedé helada de saber que eso era verdad, ¿viste? Lloré y limpié espiritualmente la casa y dije nunca más veo esas películas, ¿viste? Pero es la ignorancia que tenemos como cristianos, no conocemos a nuestro enemigo. En ese sentido, bueno, me pongo un 100 en el área de Harry Potter porque nunca miré ni una sola película, nunca me llamó la atención, pero sí me tengo que poner un 0 en otras películas que he visto, porque todos debemos reconocer de que quizás al estar con la guardia alta en un aspecto, pero la bajamos en otra, como tú pues ya lo reconociste, y debemos de tener esa humildad de decirle al Señor que nos perdone y nos limpie para que no haya ninguna influencia demoníaca en nuestros hogares o en nuestras vidas. Y en ese sentido hay algo que yo no comprendo, Graciela, de que como cristianos, y muchas veces me he quedado asustado de ver a algunos de mis contactos que se identifican como cristianos conservadores y que siguen, por ejemplo, muchos de los maestros y expositores de profecía bíblica que tú y yo seguimos, y de repente miro publicaciones de ellos de que están de vacaciones con su familia y sus niños en Disney World, que es una empresa que claramente está promoviéndole y, como dicen, metiéndole por la garganta a los niños las perversiones del movimiento LGBTQI y no sé cuántas letras más, que sabemos muy bien que eso se dirige hacia la normalización y legalización de la pedofilia. Entonces yo personalmente, yo no puedo comprender como un cristiano que, como decimos acá en esta región del mundo, de hueso colorado, un cristiano conservador, creyente en la Biblia, y que vaya a dejar su dinero y llevar a sus hijos solo por la diversión que pueden tener en estos parques temáticos, cuando al hacerlo están promoviendo y están invirtiendo, ya sea que lo sepan o no, en promover una agenda que es anticristiana. Entonces yo no logro comprender eso.
Yo tampoco lo comprendo. Mira, yo fui a Disney en los años 80 cuando me gradué de la maestría, ¿no? De la universidad. Entonces fui con mi hermana y fui con unas amigas. Y en esa época yo no estaba en los caminos del Señor. Y te digo, los juegos y todo eso, yo fui una sola vez y dije, nunca más vuelvo. Como que había algo que, a diferencia de SeaWorld, que es donde es un lugar donde rescatan los animales, que ese lugar me fascinó. Pero Disney, hay una atmósfera un poco pesada ahí. Y yo la percibí no siendo cristiana. ¿Viste? Así que no, yo tampoco me explico. Y gente que va no solo una vez, todos los años. Yo vivo en Nicaragua y también algo que resulta ofensivo es ver a estos cristianos que van a gastar, qué sé yo, en promedio, si es una familia de 4, podrá ser un promedio de unos 8,000 a más de $10,000 aproximadamente, Graciela. Sí, es carísimo. Y te aseguro que si tú le preguntas a estos cristianos o de cuánto dinero están aportando en sus iglesias locales o al tema de misiones o al tema, por ejemplo, de comprar Biblias para evangelismo, muy probablemente que están invirtiendo o están dando muy poco o cantidades muy pocas o no están dando del todo, no están involucrados en esfuerzos y realmente pues algo que es muy triste cuando en otras partes del mundo, por ejemplo en los países que estamos dentro de la lista de los 50 países más perseguidos del mundo, muchos cristianos no pueden tener acceso a una Biblia porque no cuentan con los recursos para comprarlo. Entonces es algo triste. Algo que quiero leer y bueno, como nos quedamos analizando esta parte de lo que habla el doctor Reagan sobre estadísticas tan tristes que cada año por supuesto van aumentando más y la cosa va poniéndose de peor. En el artículo que ya mencioné, el pastor Schimmel dice que los mejores escritores de cómics admiten participar en actividades demoníacas. Explicó que algunos de los principales escritores de cómics han admitido haber usado la seducción, la manipulación, el ocultismo y la Biblia para influir en los niños, para que vean a Dios de una manera distorsionada y evidentemente lo están logrando. Entonces dice el pastor que los 3 mejores escritores de cómics son Alan Moore, Grant Morrison y el difunto Stan Lee. Moore afirma que se ha puesto en contacto con un demonio de las artes visuales y canales mientras escribe. Morrison se puso en contacto con el reino espiritual y se inspiró en estos espíritus. Les dice a los niños que se puso en contacto con demonios para practicar rituales. Y finalmente este pastor explicó que muchos padres ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando, que era lo que tú y yo ya estábamos diciendo. Y según lo que hemos estudiado de la profecía bíblica, sabemos que esto va a ir en aumento cada día. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:1 nos advierte sobre una apostasía creciente causada por la influencia de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y en Apocalipsis habla de que a pesar de que Dios manda toda la ira, ellos reconocen pero no se arrepienten. No se arrepienten. Y miramos también la unión que tiene con el tema de la palabra en griego pharmakeia, que tiene que ver mucho con el uso de farmacéuticos y drogas, y esto combinado para llevar a las personas a estados de trance o en estados donde las personas pueden quedar como zombies. Y algo que sabemos muy bien al pasar esto es que pueden ser presa fácil del control demoníaco. Y yo no sé si vos escuchaste el testimonio de Tom Horn que dio hace unos años atrás, que la mamá de él ya estaba muy viejita, tenía un problema en el ojo, entonces le dieron una gota nueva para que se pusiera en ese ojo. Entonces dice que cuando ella se puso la gota y abrió los ojos, con ese ojo empezó a ver espíritus que se paseaban en la casa. Pero lo terrible de esto es que los espíritus se quedaron asombrados de que ella los podía ver. Entonces ella se asustó y cerró los ojos y empezó a orar. Y dice que sintió que un ángel vino y se le sentó y le dijo que no tuviera miedo. Y ella cerraba los ojos y cuando abría veía a los espíritus malignos. O sea, estamos hablando de un medicamento nuevo que está abriendo un portal en lo espiritual. Básicamente algo como cuando Eliseo ora y a su siervo Dios le permite que vea el mundo espiritual. Algo similar pasó con ese medicamento. Exacto, y hay drogas, creo que las drogas psicodélicas que le dicen, que ven en lo espiritual y cuando describen a los seres estos que ven, coinciden
con seres que están registrados en la Biblia. Los describen, viste que hablan de los reptilianos, hablan de distintos tipos de seres que se manifiestan y ellos ven exactamente lo mismo. La verdad que es impresionante porque quiere decir que estas drogas están abriendo portales para que la persona pueda entrar en comunicación con esta gente y todos terminan asustadísimos, por supuesto. Así es, y es algo que como cristianos pues no nos debe sorprender y debemos estar, como decimos aquí en Nicaragua, sobre la jugada, debemos estar alertas de que estas cosas son reales y justamente esa es una de las cosas que decía el doctor Reagan, de la ironía de que mucha gente desestima la existencia de Satanás. Donald, ya se nos está yendo el tiempo. ¿Qué te parece si seguimos en la próxima? Por supuesto, y qué interesante que de un párrafo de toda esta información que da el doctor Reagan, ya nosotros escribimos otro libro, Graciela, y dimos toda esta información y justamente eso es lo que queremos lograr en nuestra audiencia. El siguiente programa, si el Señor nos presta vida, si Él no ha venido antes, va a estar muy interesante. Imagínense que vamos a comenzar hablando acerca del origen de Satanás, acerca de su caída, de su realidad y su carácter, así que yo los invito a que no se lo pierdan, estén atentos y esperamos que el programa de hoy haya sido de mucha bendición y se pongan a investigar sobre estos temas. Y recuerden visitar la página web en defensadelafe.org. Y gracias Donald y Maranata. Maranata, el Señor viene. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.